Eran poco más de las 2:47 am, cuando el operador del 911 recibió una llamada que atormentaría a todo el condado durante meses. Hay un niño en el bosque, creo que aún respira. Cuando llegaron los primeros socorristas, lo único que podían oír era el zumbido de las cigarras y los débiles y irregulares jadeos de alguien que se aferraba a la vida. El niño, descalzo, ensangrentado e inconsciente, yacía en una zanja, medio cubierto de hojas, como si alguien hubiera intentado esconderlo apresuradamente. A su lado, una mochila rota, una sola zapatilla y un teléfono que seguía grabando. Los agentes pulsaron el botón de reproducción, esperando oír gritos o signos de pánico. Pero en lugar de eso, escucharon una voz tranquila y familiar que susurraba: «Siempre debías quedarte. No podía dejar que me dejaras». No fue un acto de violencia aleatorio, no fue un robo que salió mal. Fue algo mucho más escalofriante. La víctima, Leo Morgan, de 18 años, un estudiante de arte tranquilo y brillante con grandes sueños. Y la voz del teléfono era Ethan Collins, el mejor amigo de la infancia de Leo, el chico que todos consideraban un niño prodigio. Lo que ocurrió entre ellos aquella noche destrozaría una amistad y revelaría una oscuridad que nadie había visto venir. Antes de que la verdad te sorprenda aún más, suscríbete al canal y activa la campana. Aquí formarás parte de aquellos que ven lo que nadie más ve. Cada semana, un nuevo caso real que te conmoverá y tal vez te hará replantearte todo. Leo Morgan siempre había sido el más callado del grupo, el tipo de chico que se sentaba al fondo de la clase, garabateando en los márgenes de sus cuadernos, perdido en su propio mundo. Mientras la mayoría de los estudiantes de último año de secundaria planeaban sus citas para el baile de graduación y veían vídeos de rechazos universitarios en TikTok, Leo trabajaba hasta altas horas de la noche en su portafolio de arte. Cada pincelada era un intento más de escapar del peso de la vida en un pueblo pequeño. Vivía con su madre, Sandra, en una modesta casa de una sola planta a las afueras de Edgewood, Ohio. Sandra, profesora de inglés en el instituto, era muy protectora con Leo. Desde que su padre los abandonó cuando Leo solo tenía 6 años, solo eran ellos dos. Ella fomentaba su creatividad, le compraba cuadernos de dibujo incluso cuando el dinero escaseaba y nunca se perdía una sola exposición de arte, ni siquiera las que se celebraban en cafeterías vacías. Leo no era popular, pero tampoco era invisible. La gente lo apreciaba. Tenía una presencia tranquila, un sentido del humor sarcástico y unos ojos que parecían ver a través de las personas. Su amigo más cercano, y durante la mayor parte de su vida el único, era Ethan Collins. Se conocieron en primer grado. Ethan era un niño ruidoso y extrovertido, con las rodillas siempre raspadas y una sonrisa permanente. Leo era el observador silencioso. De alguna manera funcionaba. Se hicieron inseparables, pasando los veranos montando en bicicleta por el bosque, construyendo fuertes e inventando mundos fantásticos que solo ellos entendían. Pero a medida que crecían, sus caminos comenzaron a separarse. Ethan encontró su lugar en el equipo de fútbol. Leo encontró el suyo en el aula de arte. Aún así, siguieron siendo amigos. Leo nunca cuestionó la lealtad de Ethan, ni siquiera cuando otros lo hacían. Ethan siempre defendía a Leo, incluso frente a los matones. Lo llamaba su hermano de otra madre. Pero había momentos, sutiles y fugaces, en los que Leo sorprendía a Ethan mirándolo con algo que parecía menos afecto y más posesión. El objetivo de Leo era sencillo: marcharse. Tenía la mirada puesta en una escuela de arte de élite en Chicago. Había sido aceptado, con una beca parcial. Solo necesitaba una muestra más, un último empujón para asegurarse la beca completa. Ese proyecto final lo consumía. Era una instalación multimedia titulada «La libertad no es gratis», una expresión cruda de su infancia, su ciudad y la gente que estaba dispuesto a dejar atrás.
Ethan le dijo que estaba orgulloso. Le dijo a Leo que siempre había creído en él, pero en las semanas previas a la graduación, Leo empezó a sentirse observado, como si alguien estuviera siempre un paso detrás de él. Empezaron a desaparecer pequeñas cosas: su cuaderno de bocetos, una memoria USB, una nota de la escuela de arte. No le dio importancia. Quizás eran los nervios. Quizás era solo la presión. Lo que Leo no sabía, lo que nadie podía saber, era que alguien cercano a él no estaba dispuesto a dejarlo marchar. Y ese alguien ya había tomado una decisión. Si Leo se marchaba, no lo haría con vida. Leo Morgan siempre había visto Edgewood como una especie de prisión hermosa. Había cosas que echaría de menos: las mañanas tranquilas, la forma en que el sol iluminaba los árboles en otoño, el olor de la lluvia sobre el pavimento agrietado. Pero sabía que si se quedaba, se marchitaría. Sus sueños se desmoronarían en la rutina. Su arte se convertiría en un pasatiempo. Y un día se despertaría y se daría cuenta de que se había convertido en un lugareño más que nunca había salido de allí. Esa idea le aterrorizaba. Su admisión en el Instituto de Arte de Chicago no era solo un hito, era un salvavidas. Había presentado la solicitud por capricho, después de que Tyler Brooks, su profesor de arte y mentor en el instituto, prácticamente le obligara a hacerlo. Leo no creía que tuviera ninguna posibilidad, pero cuando llegó la carta, fina, oficial y aterradora, se sentó en la cama y se quedó mirándola durante 20 minutos antes de abrirla. Había sido admitido. Beca parcial. Revisión provisional del portafolio pendiente. Lo era todo para él. Por fin, un futuro que no estaba envuelto en la repetición y las expectativas de un pueblo pequeño. Pero también significaba otra cosa: dejarlo todo atrás, incluido Ethan. Habían hablado del futuro desde que eran niños. A los 10, prometieron que se mudarían a California y vivirían en una casa en la playa con un lagarto como mascota. A los 14, Ethan bromeaba diciendo que sería un atleta profesional y que Leo pintaría su retrato para la portada de Sports Illustrated. Solían reírse de ello, pero últimamente Leo había notado algo extraño en la risa de Ethan: una vacilación, una tensión alrededor de los ojos. La noche en que Leo le contó a Ethan lo de Chicago, estaban sentados en las gradas, detrás de su antiguo instituto. Ethan se quedó callado durante un largo rato. Demasiado largo. «Eso es genial, tío», dijo finalmente, esbozando una sonrisa forzada. «Estoy muy orgulloso de ti». Leo sonrió, pero algo en la forma en que Ethan lo dijo le hizo sentir culpable, como si acabara de admitir una traición. Durante las semanas siguientes, Leo se volcó en su obra final. Tenía que ser perfecta. Ese proyecto era su única oportunidad de conseguir la beca completa. Sin ella, no podría pagar la matrícula, y mucho menos el alojamiento. Trabajaba después del colegio, los fines de semana, toda la noche, pintando, recortando, construyendo, editando. No vio mucho a Ethan durante ese tiempo, y cuando lo veía, Ethan parecía distante. Aparecía sin avisar, hacía comentarios vagos sobre que la gente era falsa o murmuraba cosas crípticas como «¿De verdad vas a dejarlo todo atrás?». Leo se reía. No es que vaya a desaparecer del planeta, pero la mirada de Ethan se prolongaba demasiado, y sus silencios empezaron a pesar más que sus palabras. Mientras tanto, Leo comenzó a sentir el peso de la ciudad sobre él. Los profesores le felicitaban con cumplidos ambiguos. «No te olvides de nosotros, los humildes, cuando seas famoso». Sus compañeros le llamaban Hollywood en los pasillos. Algunos le sonreían a la cara, pero ponían los ojos en blanco en cuanto se daba la vuelta. Incluso su madre parecía en conflicto. Orgullosa, sí, pero también asustada. «Chicago es una gran ciudad», le dijo una noche, doblando la ropa limpia en el sofá. «Ni siquiera has estado allí». «Ya me las arreglaré», respondió Leo. Tenía que hacerlo.
Llegó el día en que envió el vídeo oficial de su proyecto. El instituto exigía documentación visual y Leo pasó horas editándolo. Lo subió a internet, envió el enlace y sintió un alivio tan intenso que le mareó. Esa noche, Ethan le envió un mensaje. ¿Quieres que quedemos mañana? Solo nosotros, como en los viejos tiempos. Leo dudó. Estaba agotado. Tenía más cosas que preparar. Pero algo en el mensaje le atrajo. Quizás fuera la culpa otra vez, o la nostalgia. Sí, respondió. Claro. Quedaron para verse a la noche siguiente, después de la hoguera de los alumnos de último curso. Una despedida final. Leo pensó que sería algo inofensivo, quizá incluso agradable. No sabía que sería una trampa. No sabía que Ethan había estado observando, esperando, planeando, y que para Ethan no se trataba de una despedida, era un adiós. Todo empezó con algo pequeño, casi imperceptible. Leo estaba buscando un cuaderno de dibujo concreto, no uno cualquiera, sino el de cuero rojo que le había regalado su madre las navidades anteriores. Tenía sus primeros bocetos para el proyecto final, lleno de ideas desordenadas e inspiración en bruto. Siempre lo guardaba en el cajón inferior de su escritorio, debajo de una pila de cuadernos viejos. Pero aquella mañana había desaparecido. Lo buscó por todas partes, debajo de la cama, en el coche, en la escuela. Nada. Al principio se culpó a sí mismo. Quizás lo había perdido en el caos de los exámenes finales y la semana de graduación. Pero entonces también desapareció su memoria USB, la que contenía el time-lapse completo de la construcción de su proyecto, junto con una copia de seguridad de su vídeo para la universidad. Estaba en su escritorio cuando se fue a duchar. Cuando volvió, había desaparecido. Revolvió toda su habitación. Nada. Una vez más, se convenció de que solo era el estrés, la falta de sueño. Pero cuando revisó su correo electrónico más tarde esa noche, encontró algo que le heló la sangre. Su presentación al Instituto de Arte había sido marcada. El enlace del vídeo había sido desactivado. El archivo había sido borrado. Presa del pánico, llamó a la oficina de admisiones a la mañana siguiente. Una mujer con un tono tranquilo y profesional le explicó que no habían recibido ninguna copia de seguridad ni actualización, y que a menos que pudiera volver a enviarla antes del lunes siguiente, su solicitud sería retirada. Leo apenas podía respirar. Tenía guardado el vídeo original, pero no el montaje final. Esa versión se había perdido con el USB. Tendría que volver a editar todo desde cero. Se encerró en su habitación todo el fin de semana, rehaciendo lo que le había llevado semanas. Cada hora era una carrera contra el reloj, y todo ese tiempo tenía la angustiosa sensación de que alguien no quería que tuviera éxito. El domingo por la noche recibió una carta, sin sobre, sin sello, solo un trozo de papel doblado, deslizado bajo la puerta principal. No perteneces allí. Quédate aquí, donde estás a salvo, antes de que pase algo malo. Se lo enseñó a su madre. Ella se horrorizó. Vamos a ir a la policía, dijo, pero Leo la detuvo. No, si voy a la policía ahora pensarán que estoy exagerando, y ahora no puedo permitirme distracciones. No le dio importancia, o al menos lo intentó, pero no pudo ignorar que una mañana la ventana de su habitación estaba entreabierta, aunque jurara que la había cerrado la noche anterior, ni que su bicicleta había sido trasladada al otro lado del patio, ni que alguien había dibujado una pequeña X en la parte trasera de su taquilla del colegio, apenas perceptible a menos que se buscara. Empezó a sentir miradas sobre él en el pasillo, susurros, pausas en las conversaciones cuando entraba en una habitación. ¿Y Ethan? Estaba en todas partes. Llegaba temprano al colegio, se quedaba por allí después de clase, se quedaba delante de la puerta de casa de Leo sin dar explicaciones. Siempre con una sonrisa, siempre con ese encanto familiar. Pero ahora había algo raro,
una rigidez detrás de la sonrisa, una frialdad en los ojos. «La gente está rara últimamente», dijo Ethan una tarde mientras volvían a casa del colegio. «No están contentos de que te vayas». Leo asintió lentamente. «Sí, lo he notado». Ethan lo miró. «Pero yo estoy feliz por ti. Lo sabes, ¿verdad?» Leo dudó. «Creo que sí». Esa noche, alguien llamó al timbre a las 2:13 de la madrugada. Cuando Leo y su madre llegaron a la puerta, no había nadie, pero en el felpudo estaba su cuaderno de dibujo, empapado por la lluvia, con las páginas rotas y algunos dibujos tachados con rotulador rojo. Le temblaban las manos mientras lo sostenía. Su madre le rogó de nuevo que llamara a la policía, pero Leo solo tenía una cosa en mente: sobrevivir hasta el lunes, enviar el vídeo, asegurarse la beca. Entonces, tal vez, estarían a salvo. No sabía que, para entonces, alguien ya había decidido que la fecha límite no importaba, porque ya no se trataba de arte, se trataba de control, y el control, para alguien como Ethan, lo era todo. Se suponía que iba a ser una celebración. Los alumnos de último año del Instituto Edgewood se reunieron por última vez en Quarry Lake, un bosque apartado a las afueras de la ciudad, donde era tradición hacer hogueras. Una despedida de la adolescencia. La gente reía, bebía y tomaba fotos borrosas que algún día recordarían con nostalgia. Leo casi no fue. Estaba agotado. Había enviado su último vídeo apenas unas horas antes de la fecha límite. Le dolía todo el cuerpo por la falta de sueño y todavía tenía las manos manchadas de pintura, pero Ethan había insistido. «Vamos, tío, una última noche, solo nosotros». Leo cedió. Cuando llegó, la hoguera ya crepitaba, la música sonaba a todo volumen en un altavoz Bluetooth, y las siluetas se movían entre las sombras, bailando, gritando, despidiéndose. Ethan lo recibió con una sonrisa y un vaso rojo de plástico. Leo lo cogió, dio un sorbo educadamente y se lo devolvió. No tenía ganas de celebrar nada. «Vamos a dar un paseo», dijo Ethan. «Aquí hay demasiado ruido». Leo dudó, pero luego asintió. Se lo debía a Ethan. Se adentraron en el bosque por un estrecho sendero, allanado por años de rebeldía adolescente. Solo caminaron cada vez más adentro hasta que el ruido de la fiesta se desvaneció a sus espaldas. Entonces Ethan se detuvo. «Ya hemos llegado», dijo. Leo se volvió hacia él. «¿Qué pasa?» Ethan no respondió. En lugar de eso, sacó algo de su chaqueta, una pequeña linterna, y la encendió directamente en la cara de Leo. «¿Confías en mí?», preguntó. Leo parpadeó. «¿Qué?». Ethan se acercó más. «Solo responde. ¿Confías en mí?». Leo sintió un nudo en la garganta. Fue entonces cuando sucedió. Ethan le dio un puñetazo, rápido y brutal. La linterna se rompió contra la sien de Leo, que trastabilló hacia atrás, aturdido. El mundo se inclinó. «Ethan», jadeó. Otro golpe, esta vez en la mandíbula. Leo cayó al suelo, cubriéndose instintivamente la cabeza con las manos. «Te dije que no te fueras», gruñó Ethan. Su voz era baja, controlada, aterradora. Leo intentó arrastrarse, pero Ethan lo agarró por el cuello y lo puso de pie. «¿Te crees mejor que nosotros? ¿Mejor que yo?» «Yo nunca he dicho eso», dijo Leo con voz entrecortada, con la boca llena de sangre. Ethan sacó un teléfono de su bolsillo y pulsó el botón de grabar. «Dilo», susurró. «Diles que mentiste. Diles que nunca pensaste en irte». Leo negó con la cabeza, aturdido. «Por favor, Ethan, para». Pero Ethan no se detuvo. Empujó a Leo contra un árbol, le dio un puñetazo en el estómago y luego le dio una patada mientras se desplomaba en el suelo. «Se suponía que debías quedarte», repitió Ethan como si fuera un guión que hubiera ensayado. «Se suponía que íbamos a hacerlo todo juntos, pero no pudiste dejarlo pasar». La visión de Leo se nubló. Sintió que su cuerpo se deslizaba, como si intentara apagarse para escapar del dolor.
Sus dedos arañaban la tierra, buscando algo, cualquier cosa. Entonces Ethan se inclinó hacia él, con el aliento cálido en su oído. «No voy a matarte», dijo, «pero desearás que lo hubiera hecho». Con un último golpe en la cabeza, el mundo de Leo se volvió negro. Una hora más tarde, dos chicos del equipo de fútbol entraron en el bosque buscando un lugar donde fumar un porro a escondidas. En lugar de eso, encontraron a Leo. Al principio pensaron que estaba inconsciente, un mal viaje, pero entonces vieron la sangre, los moratones, el teléfono todavía grabando a su lado. Llamaron al 911. Cuando llegó la ambulancia, Leo apenas respiraba. Tenía el cráneo fracturado, un pómulo roto y 3 costillas rotas. Los médicos dijeron que si lo hubieran encontrado 30 minutos más tarde, habría muerto por una hemorragia interna. En la hoguera, nadie se había dado cuenta de que Ethan había desaparecido. No fue hasta la mañana siguiente cuando la gente empezó a preguntar dónde estaba. Sus padres dijeron que no había vuelto a casa, su coche había desaparecido, su teléfono estaba apagado, se había esfumado. Y lo único que quedó fue el teléfono que había utilizado para grabarlo todo, y el aterrador audio que la policía descubriría más tarde. La voz de Leo, débil, suplicante. La voz de Ethan, tranquila y cruel. Y al final, justo antes de que se cortara la llamada, «Siempre fuiste mío». La noticia de lo que le había pasado a Leo Morgan sacudió Edgewood como un trueno. En cuestión de horas, la historia se había extendido desde los chats grupales hasta las publicaciones de Facebook y los titulares locales. Estudiante de último año de secundaria encontrado golpeado en el bosque después de la fiesta de graduación. Una foto de Leo del anuario escolar aparecía en todas las pantallas. Su sonrisa tranquila era ahora un símbolo inquietante de la violencia sin respuesta. En el Edgewood Memorial Hospital, Leo yacía inconsciente en la UCI. Tenía tubos insertados en la nariz y los brazos. Su rostro estaba tan hinchado que era irreconocible. Sandra Morgan, su madre, no se apartó de su lado. Se sentó a su lado durante horas, susurrándole recuerdos de su infancia, reproduciendo viejas canciones de su lista de reproducción y leyendo en voz alta sus cuadernos de dibujo. Los médicos dijeron que el trauma era grave, pero que había esperanza. Si la inflamación del cerebro disminuía y no había complicaciones, podría despertar. Pero el daño, tanto físico como psicológico, era imposible de predecir. El detective Raymond Pierce fue asignado al caso. Era un investigador experimentado que había visto mucha violencia en su carrera, pero algo en este caso le inquietaba: la planificación, la proximidad, la traición. No fue solo un ataque, dijo a los periodistas. Fue algo personal. Cuando se examinó la grabación del teléfono de Leo, quedó claro lo personal que era. El audio era espeluznante. La fría calma de la voz de Ethan, la forma en que hablaba, como si leyera las líneas de un monólogo retorcido. La frase repetida, «tenías que haberte quedado». Para muchos, ese fue el momento en que Ethan Collins dejó de ser el chico de oro. Los profesores que antes lo adoraban, ahora guardaban silencio. Los vecinos que habían celebrado sus fiestas de cumpleaños cerraban las puertas con llave. Los amigos que habían salido de fiesta con él la noche anterior se negaban a creer lo que oían hasta que lo hicieron. La gente empezó a dar un paso al frente. Los estudiantes admitieron que habían notado cambios en el comportamiento de Ethan: paranoia, ira, posesividad. Una chica dijo que una vez le gritó por sentarse al lado de Leo en la cafetería. Un compañero de equipo recordó una pelea durante un entrenamiento en la que Ethan perdió el control y golpeó una pared hasta sangrarse los nudillos. Lo más inquietante eran los rumores sobre su obsesión. Siempre estaba mirando a Leo, dijo un compañero de clase, como siempre. Otro estudiante compartió un mensaje privado que Ethan le envió una vez. Él cree que se va a ir, pero yo me aseguraré de que recuerde quién es quien realmente lo conoce.
La comunidad estaba conmocionada. Edgewood siempre se había enorgullecido de ser un lugar seguro y unido, el tipo de lugar donde todo el mundo se conocía. Pero ahora los padres abrazaban con más fuerza a sus hijos, los profesores miraban por encima del hombro y los estudiantes susurraban en los pasillos con los ojos muy abiertos. La pregunta seguía en el aire: ¿cómo es posible que nadie lo viera venir? A medida que los investigadores profundizaban, descubrieron más indicios inquietantes. En la habitación de Ethan, que antes era su santuario de trofeos, medallas y fotos de fútbol enmarcadas, encontraron algo más. Una pared cubierta de fotos de Leo, fotos espontáneas, capturas de pantalla de las redes sociales, algunas impresas y resaltadas con rotulador, otras mancilladas, patrones obsesivos, líneas que conectaban una imagen con otra. Parecía más vigilancia que admiración. En su armario encontraron cuadernos, páginas llenas de frases extrañas y fragmentadas. «Es mío, nadie puede quitármelo. Si se va, yo también desaparezco». Dibujaban la imagen de alguien que se desmoronaba en silencio, peligrosamente, mientras el resto del mundo lo celebraba. De vuelta en el hospital, Leo seguía en coma, pero su presencia se sentía en todas partes. Los estudiantes organizaron vigilias en las escaleras de la escuela, colocando velas y dibujos en un memorial cada vez más grande. El aula de arte donde pasó tantas noches se convirtió en un santuario de bocetos y notas de despedida. Sandra, agotada pero inquebrantable, habló una vez con la prensa. «Mi hijo es fuerte. No se merecía esto. Y quiero que todo el mundo sepa que se marchaba para perseguir sus sueños. No huyó. Fue valiente». Mientras tanto, el paradero de Ethan seguía siendo un misterio. Se registraron los bosques. Se sobrevolaron las tierras de cultivo con drones. Se llamó al FBI. Llegaron pistas de pueblos cercanos, pero ninguna dio resultado, ni rastro, ni señal de teléfono, ni avistamientos. Era como si Ethan se hubiera desvanecido en el aire. Pero el detective Pierce no estaba convencido. «Los tipos como él no desaparecen sin más», le dijo a su equipo. «Se esconden y esperan». Y entonces, justo cuando el pueblo empezaba a aceptar el silencio, Leo abrió los ojos. Si esta historia te ha recordado a alguien, o a algo que has vivido, dale a me gusta y comenta a continuación. ¿Crees que es posible llegar a conocer realmente a alguien? Tu opinión puede ayudar a otras personas a ver lo que a menudo pasa desapercibido. Los ojos de Leo se abrieron justo después del amanecer, casi 2 semanas después del ataque. Veía borroso. Las luces de la habitación del hospital le molestaban. Las máquinas pitaban suavemente a su lado y algo en su garganta le dificultaba la respiración. Pero estaba despierto, vivo. Sandra se quedó sin aliento en cuanto vio que movía los párpados. «Leo, cariño, ¿puedes oírme?». Se le quebró la voz. Le temblaba la mano mientras pulsaba una y otra vez el botón para llamar a la enfermera. La recuperación de Leo sería lenta, los médicos lo tenían claro. Había sufrido una conmoción cerebral grave, fracturas óseas y pérdidas de memoria temporales. Pero el hecho de que estuviera consciente supuso un gran impulso para la investigación. El detective Pierce no perdió tiempo. A la tarde siguiente, se sentó junto a la cama de Leo con un bloc de notas en la mano. «No tenemos que hacer esto ahora», dijo el detective. «Pero cuando estés listo, necesito saber qué pasó». Leo asintió débilmente. Tardaron horas. Hubo pausas entre las preguntas, largos silencios, mientras Leo buscaba en su memoria fragmentada. Pero recordaba lo suficiente. La linterna, las palabras que Ethan había dicho, el momento en que todo cambió, y lo más importante, confirmó lo que todos temían. «Fue Ethan», dijo Leo. «Él lo planeó». Esa sola frase encendió la mecha del caso, pero no fue hasta que el equipo forense revisó de nuevo la grabación completa del teléfono, esta vez con la confirmación de Leo, que notaron algo extraño. Una segunda voz.
Solo apareció brevemente, tal vez 5 segundos al final de la grabación, apenas audible, en segundo plano, como si viniera de una radio u otro dispositivo. Un susurro bajo. Vamos, ahora. No era Leo y no era Ethan. Esto significaba que Ethan no había actuado solo. El detective Pierce reexaminó todo, comenzando por las personas más cercanas a ambos chicos. Amigos, compañeros de clase, compañeros de equipo. Fue entonces cuando resurgió el nombre de Jake Reynolds. Jake se había graduado el año anterior. Era callado, reservado, pero en su día había sido amigo íntimo de Ethan. Corrían rumores de que eran más que amigos, aunque ninguno de los dos lo había confirmado nunca. La mayoría lo achacaba a los chismes de un pueblo pequeño, pero ahora esa posibilidad no podía ignorarse. Pierce visitó el antiguo apartamento de Jake. Estaba vacío. Según el casero, se había mudado un mes antes de la graduación. No había dejado ninguna dirección, ni había llamado, simplemente había desaparecido. El detective pidió los registros telefónicos. Ethan había borrado todo lo que tenía en el móvil antes de desaparecer, pero las copias de seguridad recuperadas del almacenamiento en la nube mostraban comunicaciones regulares con Jake en las semanas previas al ataque, mensajes de texto, notas de voz, localizaciones compartidas, y luego, nada. Silencio total después de la noche de la hoguera. Estaba claro, Jake sabía algo. La búsqueda se amplió. Los investigadores comenzaron a rastrear la actividad en línea relacionada con las antiguas cuentas de Ethan y Jake. Fue entonces cuando un experto en informática forense descubrió algo inusual. Un blog anónimo, inactivo durante meses, publicó de repente una breve entrada el día después del ataque a Leo. El blog no tenía seguidores, ni comentarios, ni nombre, pero la dirección IP era local. La entrada decía: a veces hay que hacer daño a quienes te hacen sentir demasiado, antes de que se olviden de que existes. Adjunta había una imagen. Era una foto de un árbol, solo, en medio del bosque. A sus pies, un único cuaderno rojo. El equipo del detective Pierce rastreó los metadatos de la foto. Había sido tomada la noche de la hoguera, en Quarry Lake, y quienquiera que la hubiera tomado estaba allí, observando. Ya no se trataba solo de Ethan. Había un segundo jugador, posiblemente alguien más peligroso, alguien que permanecía en las sombras mientras Ethan cargaba con la culpa. Para Pierce, el caso había dado un giro. No se trataba solo de una historia de obsesión, era una conspiración. Y la clave para desentrañarla estaba a la vista de todos. El detective Raymond Pierce estaba sentado en su oficina, mirando de nuevo la publicación anónima del blog. La imagen, el pie de foto, no solo era escalofriante, estaba calculado. Alguien estaba jugando con ellos. Llamó a su equipo y comenzó a atar cabos entre Ethan Collins y Jake Reynolds. Revisaron los registros escolares, los ordenadores de la biblioteca e incluso las imágenes de seguridad de las cafeterías locales. Era un trabajo lento, pero metódico. Entonces, llegó un avance inesperado. Tyler Brooks, el profesor de arte de Leo, se presentó sin avisar en la comisaría. «Creo que sé algo», dijo. Tyler explicó que, hacía un año, había escuchado una extraña discusión en el aula de arte. Ethan y Jake estaban peleando. Era tarde, después de clase. No sabían que Tyler todavía estaba en su oficina. Oí a Ethan decir: «Ni siquiera me mira como te mira a ti». En ese momento, Tyler no le dio mucha importancia. Drama adolescente. Emociones. Pero ahora sonaba a celos, celos profundos y peligrosos. Tyler también reveló que Jake le había pedido ayuda una vez para crear una instalación digital para un proyecto secreto. Nunca se presentó, pero el concepto le inquietó. Una galería virtual de rostros distorsionados, todos parecidos a Leo. Eso fue suficiente para Pierce. Asignó a un equipo para volver a entrevistar a todos los que habían sido cercanos a Jake.
uno de los antiguos compañeros de trabajo de Jake, en un trabajo a tiempo parcial, en una imprenta, recordaba que hablaba de desaparecer y construir una nueva identidad. Otro estudiante dijo que Jake había empezado a escribir relatos cortos que parecían demasiado reales. Mientras tanto, Leo se hacía más fuerte. Había recuperado el habla y podía sentarse durante breves periodos de tiempo. Sandra permanecía a su lado, pero también había algo más, el miedo. Cada vez que se abría una puerta, cada vez que una enfermera entraba sin avisar, Leo se estremecía. No lo recordaba todo, pero recordaba lo suficiente. Ethan, la traición, la rabia. Una mañana, el detective Pierce visitó a Leo con un ordenador portátil. «Hay algo que quiero que veas», le dijo. Reprodujo un fragmento del blog anónimo. La voz, la imagen. Leo lo miró fijamente durante un largo rato. Luego susurró. «¿Es Jake? ¿Estás seguro?» Leo asintió con la cabeza. «Solía seguirme después del colegio. Pensaba que solo era un chico raro. Nunca pensé. Las piezas encajaban». Pierce solicitó una orden judicial para todas las cuentas digitales conocidas asociadas con Jake Reynolds. Y ahí fue cuando dieron con el filón. Un disco en la nube, oculto tras capas de carpetas encriptadas. Dentro, docenas de vídeos, fotos y entradas de diario. Algunas eran de Ethan, divagando ante la webcam sobre cómo Leo no lo entiende, sobre obligarle a quedarse. Otras eran grabaciones de conversaciones entre los dos, planificando, tramando. Pero el archivo más inquietante era un vídeo titulado simplemente «Adiós». En él, Jake miraba directamente a la cámara. Se suponía que él debía elegirme, pero ni siquiera me vio. Ethan no pudo soportarlo. Tuve que enseñarle cómo terminarlo. Nos aseguramos de que Leo no nos olvidara. Era una confesión, y lo cambió todo. El detective Pierce lanzó una búsqueda regional de Jake Reynolds. Se instalaron controles de carretera. Se alertó a las estaciones de transporte público. Su rostro apareció en las pantallas de las noticias, pero Pierce sabía algo más. Jake no huiría muy lejos. La gente como Jake no huye, da vueltas, espera. Así que tendió una trampa. Con la ayuda de Tyler, organizaron un evento artístico falso, una exposición para becas en honor a Leo. Lo publicitaron lo justo, el nombre de Leo, su historia, su recuperación. Todo volvió a aparecer en los titulares, y entonces, la noche del evento, una sombra apareció en el borde de la galería. Alta, encubierta, observando. Un agente disfrazado de invitado lo siguió hasta el aparcamiento. Cuando llegó a la puerta de un sedán plateado, entraron en acción. Jake Reynolds, no te muevas. No opuso resistencia, solo sonrió y dijo, me preguntaba cuándo vendríais. El arresto de Jake Reynolds volvió a sacudir Edgewood, pero esta vez no fue confusión, sino confrontación. El adolescente tranquilo y retraído, al que nadie había prestado mucha atención, era ahora cómplice de un crimen que casi acabó con la vida de un niño. Al principio, Jake rechazó un abogado. En las entrevistas con el detective Pierce, habló con una calma inquietante, respondiendo a las preguntas como si estuviera describiendo la trama de una novela que había leído. Yo no le hice daño a Leo, insistió Jake. Fue Ethan, pero yo le ayudé a entender lo que había que hacer. Pierce se inclinó hacia adelante. Tú lo planeaste, tú le diste el plan. Jake sonrió con aire burlón. Iba a perder a Leo. Yo solo le ayudé a aferrarse a él. La fiscalía construyó su caso con cuidado. Entre las pruebas digitales del disco duro en la nube de Jake, la grabación del teléfono de Leo y el propio testimonio de Leo, el rompecabezas estaba completo. Sin embargo, seguía faltando una pieza fundamental. Ethan Collins llevaba casi un mes desaparecido, sin contacto, sin usar la tarjeta de crédito, sin avistamientos confirmados. A todos los efectos se había esfumado, pero Jake nunca se refirió a Ethan como desaparecido. Está donde tiene que estar,
dijo enigmáticamente. Está esperando. Ese comentario encendió la mecha de Pierce y su equipo. Revisaron todos los lugares conocidos con los que Ethan tenía alguna conexión. Antiguos campamentos, parientes lejanos, incluso propiedades abandonadas de familiares. Una pista les llevó a una cabaña de caza rural a 2 horas de Edgewood, propiedad del abuelo de Ethan, fallecido hacía años. Cuando llegaron los agentes, la puerta principal estaba cerrada con llave. No hubo respuesta. Dentro, encontraron señales de ocupación reciente, comida enlatada, un catre, un hornillo de camping y en una esquina de la habitación, un boceto de Leo, medio quemado en un cubo de basura. Montaron una vigilancia. 2 noches después, una sombra se movió entre los árboles. Ethan Collins salió al claro, sin saber que 2 agentes ya habían rodeado la cabaña. Estaba más delgado, más pálido. Su característica confianza había sido sustituida por la paranoia. Cuando los agentes se acercaron, Ethan salió corriendo, pero no llegó muy lejos. Una breve persecución terminó con él tirado en el suelo, gritando incoherencias sobre arreglar las cosas. Fue arrestado y trasladado a Edgewood en plena noche. La ciudad se despertó con los titulares. Ethan Collins detenido. Se esperan cargos completos en el caso Leo Morgan. En el hospital, Leo veía las noticias en silencio. No había hablado mucho de Ethan desde que despertó. Sus sesiones de terapia eran intensas. Reconstruir la confianza, reconstruir la sensación de seguridad. Todo llevaba tiempo. Pero cuando Sandra le preguntó cómo se sentía al volver a ver a Ethan, Leo solo dijo: «No creo que pueda dejar de sentir que me observa». El juicio se programó rápidamente. Debido a la atención pública, se trasladó a una ciudad cercana, pero eso no impidió que los residentes de Edgewood se alinearan fuera del juzgado con carteles que decían «Justicia para Leo» y «Protejan a nuestros niños». Dentro de la sala del tribunal, Leo entró con un bastón. Llevaba un traje azul oscuro. Su rostro, aún marcado por moretones que se estaban desvaneciendo, estaba tranquilo, pero decidido. Subió al estrado el tercer día. La sala quedó en silencio mientras contaba su historia. Cómo se conocieron en primer grado, cómo Ethan había sido su mejor amigo, cómo esa amistad se había transformado en control, miedo y finalmente violencia. Pensaba que le estaba ayudando, dijo Leo. Pensaba que quizás solo necesitaba a alguien que creyera en él, pero no sabía que él creía que yo le pertenecía. Hablaba despacio, a veces haciendo pausas para recuperar el aliento. La sala escuchaba absorta. Nadie se movía. Entonces la fiscalía reprodujo la grabación del teléfono, de nuevo, pero esta vez completa, con las voces de Ethan y Jake identificadas. Cuando las últimas palabras resonaron en la sala, «Siempre fuiste mío», un escalofrío recorrió la sala. La defensa intentó alegar inestabilidad mental. Pintaron a Ethan como un joven problemático, manipulado por Jake, sin medicación y abrumado. El equipo de defensa de Jake alegó que nunca tuvo la intención de hacer daño, que pensaba que todo era una representación, una prueba de lealtad que se le fue de las manos, pero nadie se lo creyó. El jurado deliberó durante solo 4 horas. Ethan Collins fue declarado culpable de intento de asesinato, agresión con agravantes, conspiración, detención ilegal y uso de un dispositivo de grabación en la comisión de un delito violento. Jake Reynolds fue condenado por conspiración criminal, complicidad, acoso cibernético y obstrucción a la justicia. Ambos fueron condenados a un total de 46 años de prisión, Ethan a 30 y Jake a 16. Mientras se leía el veredicto, Leo permaneció completamente inmóvil. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir, se levantó lentamente y se volvió hacia el tribunal. «He pasado mucho tiempo preguntándome ¿por qué sucedió esto?», dijo. «Puede que nunca obtenga una respuesta real, pero sé esto.
Sobrevivir no significa que esté destrozado. Significa que sigo aquí y seguiré viviendo, sin importar lo que hayan intentado quitarme. Estallaron los aplausos. El juez golpeó el martillo para llamar al orden, pero no parecía enfadado. Fuera del juzgado, la multitud estalló. Periodistas, compañeros de clase, desconocidos, todos querían hablar con Leo. Pero él no se detuvo ante ninguno de ellos. Se acercó a su madre, la abrazó con fuerza y le susurró: «Se acabó». Las secuelas del juicio se extendieron por Edgewood como una réplica. La gente hablaba en voz baja, como si decir el nombre de Ethan en voz alta pudiera invocar su sombra. El que fuera un querido quarterback y chico dorado era ahora un ejemplo a no seguir, y su nombre se convirtió en sinónimo de traición y horror. En el instituto Edgewood se contrató a consejeros. Se formó a los profesores para detectar los primeros signos de comportamiento posesivo y manipulación emocional. Varios estudiantes, inspirados por el valor de Leo, comenzaron a abrirse y a contar sus propias experiencias, historias silenciosas de presión, obsesión y aislamiento que nunca antes se habían atrevido a compartir. La escuela pintó un mural en honor a Leo. Su característico estilo de dibujo fue reproducido por docenas de estudiantes en una larga pared de ladrillo, en el que se veía una figura caminando hacia un horizonte lejano y brillante. Debajo, en letras mayúsculas, se leía: «Sigue adelante». La comunidad, aún conmocionada, se encontró dividida en las semanas posteriores a la sentencia. Algunos luchaban por conciliar a Ethan, que conocían con el monstruo que se había revelado en el tribunal. «Entrené a ese chico desde que tenía 10 años», dijo el señor Larkin, el profesor de gimnasia. «Solía ayudar a colocar los conos antes de los entrenamientos. Le habría confiado a mis propios hijos. Otros estaban menos conflictivos. Siempre fue demasiado intenso», dijo Alicia Dunn, una antigua compañera de clase. «Si te quería era demasiado. Si no, era como si no existieras». El caso de Jake provocó un malestar diferente. Su tranquilidad le había permitido actuar sin llamar la atención, como un fantasma acechando fuera del foco de atención. Muchos en la ciudad culparon al sistema por pasar por alto las señales, los escritos extraños, el comportamiento obsesivo disfrazado de arte. Los padres de Jake, que se mudaron de la ciudad poco después de que comenzara el juicio, emitieron un breve comunicado. «Estamos devastados por las acciones de nuestro hijo. Rezamos por la recuperación de Leo y por la paz de todos los afectados». La familia de Ethan se mostró menos comunicativa. Su madre se negó a hablar con la prensa, pero los vecinos comentaban que llevaba días sin salir de casa. Su padre, que se había mudado hacía años, fue visto una vez en el juzgado, pero nunca volvió. El detective Raymond Pierce, cuya persistencia había mantenido el caso, fue aclamado como un héroe local. Aún así, se mantuvo firme en su mensaje. «Esto no fue solo un delito», dijo durante una entrevista. «Fue una llamada de atención para todos nosotros sobre los peligros de lo que no decimos, de lo que ignoramos». Para Leo, ser el centro de atención era abrumador. Su nombre estaba en todas partes, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en campañas de defensa. La gente lo llamaba valiente, superviviente, símbolo de la resiliencia. Pero Leo no se sentía así. Algunas noches se despertaba empapado en sudor, con la voz de Ethan resonando en sus oídos. Otras veces entraba en una habitación y sentía todas las miradas sobre él, esperando, analizando. La fama, incluso la involuntaria, tenía un precio. Aún así, Leo se negó a desaparecer. Volvió a la escuela a tiempo parcial, centrándose en la fisioterapia y en su arte. Sus manos, antes temblorosas, comenzaron a estabilizarse. Volvió a pintar, primero en secreto, luego para otros. En una exposición organizada por Tyler Brooks,
Presentó su primera obra pública desde el ataque. Era un autorretrato, pero no del niño que había sido destrozado. Era del niño que se había levantado. Los tonos oscuros se mezclaban con otros más vivos. Las sombras se fundían con la luz. La expresión no era de sonrisa, pero tampoco de derrota. Era una mirada atenta, consciente, despierta. Cuando se reveló, el público se quedó en silencio. Luego, aplausos. Durante mucho tiempo después, Leo permaneció de pie frente al cuadro, sin saber muy bien qué sentir. La gente pasaba y lo elogiaba. Algunos lloraban, otros pedían entrevistas, pero él solo se centraba en una cosa. Había creado algo, y era suyo. Al otro lado de la sala, Sandra observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y dolor. Ella había sido su ancla durante todo ese tiempo, pero incluso las anclas pueden hundirse en tormentas lo suficientemente profundas. En privado seguía llorando, seguía culpándose a sí misma, por no haber visto en qué se había convertido Ethan, por no haber alejado a Leo antes, pero Leo siempre decía lo mismo: «Me salvaste». Eso es lo único que importa. Unas semanas más tarde llegó una carta a la casa de Leo. Era del Instituto de Artes de Chicago. Le habían concedido una beca completa. Hacían referencia a su vídeo, a su portfolio y a su reciente exposición. Pero sobre todo hablaban de su voz, de cómo resonaba en su trabajo, de cómo contaba historias que otros no se atrevían a contar. Leo lloró cuando lo leyó, no por la beca, sino porque significaba que el plan no se había ido al traste, no le habían robado su sueño. A pesar de todo, seguía adelante. En la graduación, cruzó el escenario cojeando ligeramente, pero con la cabeza bien alta. Cuando dijeron su nombre, el gimnasio estalló en vítores. Sus compañeros se pusieron de pie, los profesores aplaudieron, incluso los desconocidos que habían venido solo para ver al niño que sobrevivió aplaudieron. Leo no saludó, no hizo ninguna reverencia. Solo sonrió, cogió su diploma y se marchó del escenario, mirando hacia adelante. En ese momento, no era la víctima, era el futuro. Lo que le sucedió a Leo Morgan no fue solo un delito, fue una revelación, un espejo que reflejaba los peligros silenciosos que pueden crecer sin control en las sombras de la vida cotidiana. Obligó a todo un pueblo a enfrentarse a la incómoda verdad de que la violencia no siempre lleva una máscara. A veces te sonríe desde el otro lado de la mesa del comedor. A veces te acompaña a casa después del colegio. A veces crece contigo. Ethan Collins era el chico de al lado, el que ayudaba a llevar la compra, el que hacía reír a los profesores, el que defendía a sus amigos de los matones en la escuela primaria. Nadie imaginaba que ese mismo chico se volvería contra la persona a la que decía amar más. Y eso era lo más inquietante, no solo la brutalidad del ataque, sino la intimidad que había detrás. Hizo que la gente se planteara preguntas difíciles. ¿Cuántas señales de alarma se ignoraron porque provenían de alguien conocido? ¿Cuántas oportunidades de intervenir se desestimaron porque el peligro no parecía peligroso? La comunidad se dio cuenta de que el control y la obsesión a menudo se esconden bajo la superficie de la cercanía, que el amor puede convertirse en posesión, que la protección puede transformarse en manipulación. Edgewood comenzó a cambiar. Se introdujeron talleres en la escuela secundaria sobre inteligencia emocional, límites y relaciones saludables. Los profesores recibieron formación adicional. Se contrató a consejeros para guiar a los estudiantes a través del trauma, no solo para reaccionar ante él. Y los padres empezaron a escuchar con más atención, a hacer mejores preguntas. No solo ¿estás bien?, sino ¿te sientes seguro con la gente que te rodea? La historia de Leo les enseñó a todos algo vital. No hace falta ver moratones para que exista el abuso.
A veces, las heridas más dolorosas son psicológicas, las que te convencen de que marcharte es una traición o que el miedo es una forma de amor. El testimonio en el tribunal reveló más que los hechos del caso. Puso al descubierto una cultura del silencio, de ignorar las señales de alerta porque hablar era como traicionar. Pero el silencio, al final, casi le cuesta la vida a un joven. Leo sobrevivió, pero no porque el sistema lo protegiera. Sobrevivió porque luchó por ser escuchado, incluso después de haber sido silenciado. Y esa es la lección que Edgewood llevó adelante. No podemos proteger lo que nos negamos a ver. No podemos sanar lo que no nombramos. La historia de Leo es una historia de dolor, sí, pero también es una historia de despertar, de resiliencia, de transformación. Y ahora su voz se oye más fuerte que nunca, no solo a través de sus palabras, sino a través de su arte, de su supervivencia y de las conversaciones que ha suscitado en todos los hogares, en todos los pasillos, en todas las aulas. En los meses posteriores al juicio, la vida en Edgewood recuperó poco a poco su ritmo, pero nunca volvió a ser la misma. Ethan Collins y Jake Reynolds permanecieron entre rejas, cumpliendo largas condenas en centros estatales separados. Ethan fue puesto bajo custodia protectora tras un altercado con otro recluso. Según el personal de la prisión, se mantenía aislado, apenas hablaba y solía dibujar en un cuaderno que nadie podía leer. Jake, por su parte, se volvió obediente, silencioso, como si toda su rebeldía se hubiera esfumado en el momento en que se cerró la puerta de la celda. Ninguno de los dos apeló la sentencia. En Edgewood, la escuela implementó reformas duraderas. Se introdujo una nueva iniciativa llamada Círculos Seguros, que ofrecía a los estudiantes oportunidades regulares para expresar sus preocupaciones sobre las relaciones, la salud mental o el comportamiento de sus compañeros sin temor a ser juzgados. Varios estudiantes dijeron que se sentían vistos por primera vez. Tyler Brooks, el profesor de arte, fue ascendido a un puesto a nivel de distrito, donde dirigió programas de bienestar emocional que combinaban el arte y la recuperación del trauma. Su experiencia con Leo había transformado su visión de su papel como educador. No solo inspirar la creatividad, sino también reconocer las silenciosas llamadas de ayuda que se entretejían en ella. En cuanto a Leo, su historia no terminó con la graduación. Ese otoño se mudó a Chicago, donde la ciudad se convirtió tanto en un nuevo comienzo como en un reto diario. Grande, ruidosa, desconocida, pero también llena de energía, de historias, de lienzos. Comenzó a asistir a clases en el Instituto de Arte de Chicago, donde rápidamente destacó entre sus compañeros, no solo por su técnica, sino por el peso emocional que transmitían sus obras. Su trabajo se centraba en la memoria, la identidad y la supervivencia. Instalaciones con espejos rotos, grabaciones de audio superpuestas, telas rasgadas y cosidas de nuevo. Cada pieza era un reflejo de lo que significa reconstruirse. Rara vez hablaba en público sobre el ataque, pero cuando lo hacía, era con claridad y determinación. «No soy solo lo que me pasó», dijo en una entrevista. «Soy lo que he elegido ser después de eso». También se involucró discretamente en actividades de defensa, asesorando en campañas sobre los límites en las relaciones entre adolescentes y la creatividad postraumática. Su rostro no aparecía en los carteles, pero su voz resonaba detrás de las iniciativas en las escuelas de todo el estado. Sandra lo visitaba a menudo. Paseaban por el lago. Ella lloraba menos, sonreía más. La curación era lenta pero constante. De vez en cuando, Leo recibía mensajes, algunos de desconocidos, otros de compañeros de clase, dándole las gracias por sobrevivir, por hablar, por demostrar que se podía salir adelante. Y aunque las cicatrices de su cuerpo se borrarían, la historia que llevaba consigo nunca lo haría.
pero no importaba, porque ahora le pertenecía. ¿Alguna vez has confiado en alguien tan profundamente que no viste todas las señales? Leo Morgan creía que conocía a su mejor amigo. Desde que tenían 6 años, lo compartían todo: sueños, secretos, planes para el futuro. Pero aquella noche, en lo profundo del bosque, la verdad salió a la luz. Y casi le cuesta la vida. Si has llegado hasta aquí, es porque algo de esta historia te ha llegado al corazón. Quizás te ha inquietado. Quizás te ha hecho pensar. O quizás, como Leo, te has preguntado: ¿conozco realmente a las personas que me rodean? Ahora es tu turno de hablar. Si esta historia te ha emocionado, aunque sea un poco, dale al botón me gusta. Nos ayuda a seguir sacando a la luz casos reales, emotivos y necesarios como este. Historias que no solo impactan, sino que importan. Y lo que es más importante, deja tus opiniones en los comentarios. ¿Crees que se ha hecho justicia? ¿Habrías visto las señales de alerta en el lugar de Leo? ¿Alguna vez te has encontrado en una situación que te parecía rara, pero nadie te creía? Tu voz podría ayudar a alguien que está pasando por algo similar. Tu comentario podría ser lo que le dé a alguien el valor para hablar. Y si aún no te has suscrito, este es el momento. Pulsa ese botón. Activa las notificaciones. Cada semana contamos historias que revelan lo que otros deciden ignorar. Historias que te hacen cuestionar, reflexionar y sentir. Porque aquí no solo compartimos historias reales, descubrimos las verdades que la gente teme afrontar.